Mire, la palabra superstición es la creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, ojo, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte, objeto diría yo allí, donde podemos poner hechos u objetos proporcionan buena o mala suerte. Vamos entrando poco a poco, mis hermanos, porque quiero que usted vaya determinando si hay alguna superstición que usted de una u otra manera esté llevando. Y eso es lo que nos encontramos, lo que impide una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos tipos de supersticiones. A ver, vamos, siguiente cuadro. Hay muchos tipos de supersticiones. Muchos tipos de supersticiones. Por ejemplo, supersticiones que se basan en tradiciones populares. ¿Se acuerdan un tiempo? Mi abuela hacía eso, creo. Las nuevas generaciones ahora de repente ni siquiera saben todo esto. Pero yo me acuerdo que mi abuelita pasaba el huevo. ¿Alguien le pasó el huevo acá? Se levantan la mano algunos. Sí, a mí de repente, a mí también de chiquito lo pasaron, sin yo saberlo. Pero bueno, el asunto que ahí está, la ruda también. Veo a mujeres allí o hombres vendiendo ruda en el camino. ¿Ha visto usted eso? Para la suerte, dicen, y todavía te golpean tu carrito para la suerte, ¿no es cierto? Y quiere que le des propina. ¿Qué más? La herradura o el guairuro. ¿Se acuerda usted del guairuro? Para el recién nacido, ¿no? Se la amarran acá en la muñeca, en la piernita, en el cuello. Hermanos, son supersticiones tradicionales, de la tradición, que ha pasado de generación en generación. Y esos son pocos, ¿sabes? Porque hay otros, la sábila, por ejemplo. Yo veo casas que tienen un montón de sábila afuera, sembrados. Yo digo, ¿por qué tanta sábila? Porque bueno, da suerte, pues. O el equeco, ¿no es cierto? Lo pones allá en tu casa. Ahora es el llamaplata, ¿no es cierto? El chinito ese, el gatito ese, que te mueve la mano así. Ven plata, ven plata, ven plata. Pero también, hermanos, hay tradiciones, o mejor dicho, supersticiones que atribuyen a un poder sobrenatural que da suerte a objetos o acontecimientos que no lo tienen. Mire, esto es increíble. En nuestro país hay varias cosas. Le leo algunos rápidamente. Por ejemplo, el gato negro, que no se cruce por delante. La herradura colgada en la pared. El viernes 13, no te cases ni te embarques. ¿Qué más? Derramar sal. Si se te cae la sal, tiene que levantarla con la mano derecha para pasarla por la izquierda hacia atrás. Porque el diablo está atrás y le puedes echar en la cara. ¿Ha escuchado usted eso, no? Por eso se ríe seguramente. Otra superstición, cruzar los dedos, ¿no es cierto? Allí para mentir inclusive. Pasar por debajo de una escalera, romper un espejo. Las 7 vidas de un gato. De repente por eso mis hermanos chinchanos comen mucho gato, ¿no? Para la suerte y para tener más vidas. Si tiene 7, me pasa una por lo menos, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? Tocar madera. El vestirse de negro en los funerales también es tradición, por si acaso. Superstición. Y a veces nosotros lo seguimos sin darnos cuenta. ¿Puede el cristiano vestirse de negro en los funerales? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Esa es para su consideración. Abrir un paraguas dentro de la casa. Colocar flores en las tumbas también es una tradición. Poner la mano en la boca después de bostezar. ¿Usted ha escuchado esa, no? Que dice que cuando uno bosteza, como que sale algo. Entonces, como para que el diablo no se meta, tiene que taparse la boca. La pata de conejo, el levantarse con el pie derecho, el vestirse de amarillo en Año Nuevo,
y otras tantas. Otra más, que combina creencias religiosas con supersticiones, idolatría y fetichismo, santería, etc. Esto es conocido. Cómo se mezcla la santería, los santos con la brujería, con la hechicería. Leía de la imagen de Santa Marta. Santa Marta es la hermana de María, ¿no es cierto? La hermana de Lázaro, que dice que se fue a Italia, a Francia, y que se encontró con un monstruo gigante, y entonces ella, utilizando la Biblia y la palabra de Jesús, lo derrotó, y la gente comenzó a adorarla, ¿no es cierto?, como una mujer poderosa. Santa Marta, eso se adora más en Colombia. Pero es interesante que en su capilla, al frente hay una casa donde está don Salomón. Interesante ese detalle. Y don Salomón comenzó a hacer negocio. Poco a poco comenzó a vender estampitas de ella y todo lo demás, pero ahora ya vende también cosas mágicas, que si tú la pasas no sé dónde para el enfermo de esta tal santa, comenzó entonces a mezclar un ídolo con superstición. Y ahora todo un negocio. Acá también en provincia hay eso, ¿no es cierto? Donde ahora tu pañuelo lo pasas por la imagen y luego te la llevas al enfermo y el enfermo sana. Y otras cosas más, hermano. Pero bueno, la idea es solamente mencionar. ¿Qué más? Que es sincrético. Ojo a esto, una creencia evangélica con supersticiones. Ahora, mire, escuche, esto nos atañe mucho a nosotros como cristianos. Porque mire, quiero leer lo siguiente. Por ejemplo, la Biblia abierta en la mesa de noche en el Salmo 91 como protección. Yo he encontrado casas cristianas donde ponen una Biblia grande con filo dorado inclusive y lo ponen en el Salmo 91 y dicen: aquí está esta Biblia para protección. Cuidado, esa es superstición. Otra, por ejemplo, colocar la Biblia sobre la cabeza de los enfermos o endemoniados para que estos sanen. Usar la Biblia como amuleto. A veces ni rayarla queremos. No, por favor, la palabra es santa. ¿Cómo vas a rayar la palabra? Y le pongo fe a la palabra. Le pongo toda, no siento el cuidado a la palabra, pero no le pongo cuidado a mi propia fe en el Señor. No le creo al Señor. Tantas cosas. O de repente abrir sus páginas al azar, pretendiendo que este versículo Dios quiere hablarme hoy. Como no tengo un devocionario, abro mi Biblia acá. Aquí me quiere hablar el Señor. Superstición. Cuidado con eso. No vaya a pasarle como le pasó a una persona, a un cristiano, caso real. Dice que abrió la Biblia al azar, puso su dedo, dijo, leyó, dice, fue y se ahorcó. Leyó pues a Judas que fue y se ahorcó. No, esto no es para mí. Otra vez, y ve tú y haz lo mismo. Le tocó la segunda. Imagínense. Hermanos, esa es superstición. Cuidado con eso, por favor. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Tomar un vaso de agua por indicación de algún predicador o colocar sobre el receptor de radio y luego beberlo. ¿Usted ha visto que hay predicadores que mandan eso? Tómate esto, tómate un vaso de agua después para tal cosa. Ponlo frente a tu televisor, pon tu mano acá, ¿me entiende? Y comenzamos a hacer superstición de las cosas, del agua, etc. O el pañuelo ungido. ¿Usted ha escuchado eso también? El pañuelo ungido. O cualquier objeto ungido. Superstición. El aceite ungido también. O el aceite como una especie de panacea mágica para ungir a los enfermos.
o para ungir calles, objetos, ungir aún las casas, ¿no es cierto? O lo que salió últimamente, una falsa doctrina que ha salido por allí, que ahora no bautizan en ríos, o mejor dicho, no bautizan en piscinas. ¿Y por qué? O en lugares así estancados. ¿Por qué? Porque ahí se queda el pecado del anterior. De verdad. Y ahora solamente bautizan en ríos porque por lo menos se las lleve el agua, dice. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Es superstición. Una más, rapidito. O también utilizar como defensa cierta espada invisible contra los espíritus o la necesidad de caernos para ser liberados. Es decir, utilizar oraciones mágicas. Y aún se mandan por el Facebook, aún también por el WhatsApp. Ora esta oración y vas a ver que el día te va a ir excelente. Si estás enfermo, ora esta oración aún bíblica, y te vas a sanar. Hermanos, hay tantas cosas, o las caídas, famosas caídas, que para evidenciar que eres lleno del Espíritu Santo te caes al piso y recién eres lleno del Espíritu Santo. Los evangélicos también tenemos lamentablemente creencias supersticiosas. Y aún, hermanos, como pongo allí, que es sincrético, une creencias evangélicas con supersticiones bíblicas. Allá lo que he leído, hacemos sincretismos completos. Y si hacemos un pequeño y breve estudio en la Biblia, encontramos que el pueblo de Israel sí cayó en algunas supersticiones, por ejemplo. Pero ¿cómo se da esto? Rapidito para entender. La superstición se da cuando yo me hago caso a mí mismo, cuando mi yo manda y no Dios. Cuando yo creo lo que yo quiero creer y no le hago caso a lo que Dios dice. Porque quiero controlar mi destino, quiero controlar mi vida. Quiero un bien rápido. Si estoy enfermo, busco rápido una sanidad por mis propios medios. Si estoy carente de economía, quiero algo rápido, algo que rápido, ¿no es cierto? Y voy rápidamente a una superstición para traer rápido ese dinero. El pueblo de Israel cayó, sí, cuando de veras dejaron que su yo los guiara. Ellos dejaron que su pensamiento mandara y no Dios, porque mezclaron las ideas de lo divino con su propio yo. Es decir, parte de Dios y parte mío. Parte de Dios y parte mío. Ellos no se dejaron guiar por la palabra de Dios, sino que tomaron las cosas de Dios según su juicio personal. Ahí está, esa es la superstición también. Tomar a mi juicio las cosas de Dios y usarlas como a mí me parece, eso se llama superstición. Por ejemplo, si miramos la superstición del pueblo de Israel, cuando ellos estaban peleando contra los filisteos, y dice que iban perdiendo, entonces ellos dijeron: traigamos el arca del pacto al campo de batalla. ¿Se acuerdan ustedes esa historia? Ahí en 1 Samuel 4, 4-5. Traigamos el arca del pacto a la batalla. Y claro, con ellos venía Ofni y Finis. Eran los hijos de Elí, hijos pervertidos, pecadores a más no poder, que estaban pecando en el tabernáculo del Señor, y Elí no los había reprendido. Así que venía el arca del pacto, lo trajeron finalmente, con estos dos pecadores cargándolo, y lo llevaron al campo de batalla. ¿Sabe qué pasó? Igualmente fueron derrotados, y es más, el arca fue tomada cautiva. Ofni y Finis fueron matados en esa batalla, y el arca fue capturada por los filisteos. Y luego se lamentaban: oh Señor, ¿por qué pasó? Si teníamos tu arca allí con nosotros. ¿Sabe qué pasó?
ellos tomaron el arca como amuleto. Como amuleto. No pensaban en la presencia de Dios solamente, pensaban en el arca. El arca bastaba con estar allí. Pero no consideraron el pecado de omni finis. No consideraron que ellos estaban utilizando las cosas según a su criterio. ¿Se da cuenta usted eso? Eso ocurre, mis hermanos, cuando nosotros hacemos eso. Cuando por orgullo, porque yo no quiero obedecer al Señor, tomo las cosas de Dios, las mezclo con lo mío. Y por eso pasa lo que pasa. Hacemos todos esos sincretismos. Mezclamos creencias cristianas, bíblicas, con supersticiones. Porque yo quiero las cosas rápido. Como escuché por allí que hay cristianos, lamentablemente, que en vez de esperar en el Señor se fueron al brujo para su sanidad. Y fue triste y lamentable escuchar eso. Que dejaron al Dios verdadero para entregarse a la obra del diablo. Y mire cómo engaña eso, ¿eh? Yo tengo un vecino, no sé si estará vivo todavía, pero un vecino que después de años lo vi nuevamente en el norte, vecino junto a mi casa. Y la primera vez que lo vi tenía problemas seriamente en los ojos, ya estaba perdiendo la vista y me dijo estoy enfermo, etc. La siguiente vez que lo fui a visitar, lo encontré ya mirando, sano. Y le dijo, vecino, qué bueno que esté sano. ¿Fue al médico para ser curado? Le pregunté. No, me dijo. ¿Sabe? Me fue al brujo, me dijo. Y el brujo me curó. Y a mí me dio mucha pena porque no se dio cuenta mi vecino que él vendió su alma al diablo con eso. El diablo no te cobra en dinero, por si acaso. No te dice, págame millones aquí. Eso te lo dice el hechicero, el brujo. A él le pagas. Pero quien te cobra realmente tu alma es el maligno. Porque ahora tiene injerencia total en tu vida. Porque tú le entregaste toda tu vida a su dominio. Porque su poder se manifestó en su vida, en tu vida. Y eso pasó con mi vecino. Se entregó totalmente al poder demoníaco. Y qué triste es eso. Que cristianos sabiendo la verdad, conociendo la palabra del Señor, se van y se entregan por una sanidad, por un dinero tal vez para salir su pobreza, lo que fuere, o por una mujer con los famosos amarres, ¿no es cierto? Qué tremendo y qué triste realmente es eso cuando sucede. Y ahora mucha gente usa amuletos de diferentes maneras. Ahí está la cruz, ¿no es cierto? La crucecita que uno lo andan. No digo que todos lo usen por esa razón, por si acaso. Algunos cristianos lo usan y ellos saben por qué lo usan, ¿no es cierto? Tampoco vamos a condenarles por eso. Pero que nunca se les ocurra pensar, oh, no, esto es sagrado, si no lo llevo conmigo, me va a ir mal. Hermanos, aún hasta la oración lo hemos convertido en amuleto. Una vez estábamos por comer y yo me adelanté a comer y pastor, no hemos orado. Y le digo, oramos después de comer, ¿te parece? Y se sorprendió. ¿Y por qué? Me dice, porque el Señor sabe que estamos agradecidos y vamos a hacerlo después de comer. El Señor puede bendecir igualmente antes de comer y después de comer. Pero esto es lo que dice, no, porque si no, no va a salir rica la comida, no va a ser mala comida. Hermano, lo hemos hecho amuleto ya. Y aún hasta el tiempo devocional. Uy, no la hice, de repente me va a ir mal el día. Yo he escuchado a esos cristianos, ¿eh? Cuidado con eso. Que realmente en nuestro tiempo debe ser porque realmente queremos buscar la presencia de Dios. Y como le aconsejaba a un joven, ¿sabe qué? Ustedes que son jóvenes estudiantes, muy atareados con tareas, con trabajos, etc., no desaproveches tu momento del ómnibus.
Allí cuando estés parado, sentado, no importa, estés dormido, y comienza a orar. Busca a Dios. Tú tienes tu iPad, tienes ahí tu celular, mete a la palabra de Dios. Lee la Biblia allí cuando vas en tu carro, allí lee la Biblia, lee los versículos bíblicos. Comienza a meditar. En vez de pensar cualquier tontería, comienza a meditar en la palabra. Y ora luego: Señor, gracias por lo que he leído. Allí en silencio delante de Dios, está escuchando. Así que no podemos hacer amuleto de las cosas aún cristianas, mis hermanos. Cuidado con eso. Hagamos todas las cosas como el Señor realmente quiere. Pero finalmente, hermanos, está las supersticiones diabólicas. Eso es más terrible de todos. Lo que tiene que ver con la magia blanca, la magia negra, amar, la limpia, el tarot, el espiritismo, etcétera, etcétera. En una ocasión venía del norte. Y usted sabe que en el norte, según dicen, están los más afamados brujos, hechiceros, los chamanes. ¿Usted ha escuchado o no? Por eso a mí me da cólera cuando ponen acá los anuncios, brujo piurano, ¿no es cierto? Espiritista piurano. Me da ganas de traerlo abajo porque yo soy de Piura. Una vez me encontré con uno, venía de Piura, Lima hasta acá, y justo me tocó a mí de vecino, de compañero de viaje, un chamán. Y me puse a dialogar con él. Y fue interesante la conversación. No sentí ninguna fuerza extraña. Y no. Fue mi vecino, un hombre necesitado del Señor. Y comencé a hablar. Le dije: ¿usted a qué se dedica? Yo soy chamán, me dijo, así sin tapujos. No tienen vergüenza estos señores ahora. Y comenzamos a hablar. ¿Y usted qué hace? Cuénteme. Y comenzó a contarme cómo hacían y todo lo demás, los amarres, cómo hacían la limpia y todo lo demás. Pero me dejó en claro: por si acaso, yo practico la magia blanca, por si acaso. Eso sí me dejó claro. Magia blanca. No el detergente, por si acaso, sino la magia blanca. Y luego que le escuché: interesante, le digo. Y comencé a picarle. Y usted sabe por qué me decía: yo también utilizo ángeles para sanar, me decía. Interesante. Uso la Biblia, uso un montón de santos y todo lo demás. Yo le dije: ¿usted conoce el poder demoníaco? Le digo: ¿usted conoce eso? Bueno, sí, porque he tenido que liberar. Y por ahí me contaba. Le digo: ¿usted sabe que los demonios están divididos en escuadrones? O sea, tienen una organización. ¿Usted conoce eso? No sabía, me dice. Y comencé a entrar por ahí. Le visité Efesios. Le cité la lucha que tuvo, ¿no es cierto?, Gabriel con Efín. Lo evangelicé, hermano. No se llegó a convertir, pero escuchó el evangelio. Pero ¿sabe lo que noté? Una gran ignorancia. Una gran ignorancia realmente. Es que la gente recurre a las supersticiones por ignorancia, muchas de ellas. Otros porque tienen miedo al futuro y quieren gobernar su propia vida porque no confían ni en Dios ni en nadie. Yo quiero manejar mi vida, y por eso se aferra a las supersticiones, se toma allí. Y sin darse cuenta, está pasando la línea de las supersticiones, entre comillas, benignas, ¿no es cierto? De la escalera, el gato negro, etcétera. Se pasan a esas supersticiones diabólicas, que hay una línea bien delgada allí. Qué tremendo, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la Biblia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Idolatría no solamente es tener santos, sino tener algo o alguien en que confiar fuera de Dios. Eso es idolatría. Si usted busca la palabra superstición en la Biblia, va a encontrar idolatría. Porque precisamente es eso.
La superstición es idolatría. Te quita a Dios del centro, te lo pone a un costado y pones a esa otra persona o esa otra cosa que te da suerte, que tiene cierto poder, entre comillas, que tú le has dado, que no tiene realmente. El pueblo de Israel, una segunda superstición en la que cayó fue el adorar al becerro de oro. ¿Qué tal superstición tenía esa gente con los dioses falsos? ¡Qué terrible! Y decía precisamente el Plutarco, un filósofo antiguo, él decía que la superstición realmente es lo más atroz que le puede pasar a una persona porque denigra a la persona. Y cuando leí esto me acordaba del pueblo de Israel cuando adoró a ese becerro de oro. ¿Sabe por qué? Porque como siendo hombre racional, inteligente como Dios nos hizo, que tiene dignidad, cómo arrodillarse y postrarse ante un animal. ¿Se da cuenta usted de eso? Cómo denigra. Y mucha gente en la antigüedad, y aún ahora la gente adora usando animales para sanarse según ellos. ¿No es denigrar la dignidad que Dios ha dado al ser humano? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa o persona, objeto o circunstancia que le otorgamos cierto poder, le está robando la gloria al Señor. Y Dios no quiere ningún tipo de idolatría en nuestra vida. En segundo lugar dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y rendirás a tus veredas. ¿Se da cuenta? Él nos pide no apoyarnos en lo que nos creemos y pensamos. Que no nos apoyemos en manejar nuestra propia vida, no. Dios quiere que manejemos la palabra de Dios y nos manejemos por ella. Que realmente el Señor nos ayude. ¿Qué más? ¿Qué más? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el Seol, al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les llevas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Está hablando, hermanos, de la astrología. El famoso zodiaco, hermanos, es diabólico. Dios ha creado el ejército del cielo y no hay que inclinarnos a ellos ni les sirvamos. Eso enoja al Señor. Siguiente versículo, por favor, rapidito. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue gorrero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Qué tremendo, hermano. Habla de un rey que supuestamente conocía al Señor. Siguiente, por favor, rapidito. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. La palabra del Señor está en contra de todo lo oscuro, de todo lo diabólico, de todas las supersticiones que la gente de hoy tiene. Pero rapidito, mire, aún la ciencia, avanza por favor, aún la ciencia posmoderna se ha convertido en una superstición. ¿Y por qué lo digo? ¿Sabe por qué? Porque hay personas, y de repente aquí hay personas que creen más en la ciencia que en Dios. El ateísmo se basa mucho en la ciencia y piensa que la ciencia es todo. Estudio usted un poco por qué se ha convertido en una superstición. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Ellos dicen, antes de entrar a este versículo, ellos dicen que la ciencia, que es conocimiento por supuesto, lo es todo realmente para la vida del hombre, que en ella podemos confiar, es lo más fiable que tenemos. Pero la gente, hermanos, le está otorgando funciones y poderes extraordinarios a la ciencia, de la misma manera que ocurre con la magia.
De la misma manera. ¿Por qué? La gente de Dios se convirtió en fanática de la visión de la ciencia. Porque, por ejemplo, le hacen más caso cuando dice estudio científico o según la ciencia. ¿Se da cuenta usted? ¿Y qué sucede allí? Cuando dicen tiene estudio científico, entonces es creíble. Y quiere hacernos creer que ellos manejan todo el conocimiento. Aún para la vida del hombre, para su vida interior, su vida emocional, etcétera, la ciencia es suficiente, que vamos a manejar eso. Pero mire una falacia. No, es la misma, por favor, anterior. No eres nada más que tus neuronas, dicen ellos. Y tus neuronas no son nada más que pequeños pedazos de materia. Aquí la vida y la mente desaparecen y solo la materia inerte existe. Esta es una superstición. Quiero que lo estudie usted. Si no está de acuerdo conmigo, estúdielo para que se dé cuenta sobre eso. Pero la ciencia, mis hermanos, no puede tratar con el pecado de los hombres. Ha ayudado a descubrir muchas cosas, sí. No estamos menospreciando la ciencia. Gracias a Dios, Dios lo ha creado inclusive. Hemos descubierto muchas cosas, pero no puede hacer salvo a las personas. No te habla del pecado. No reconoce el pecado en los seres humanos. Así que, siendo un conocimiento, la ciencia no puede abarcarlo todo, y ellos dicen que sí. Así que, mis hermanos, por eso dice el versículo bíblico: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Qué tremendo, hermanos. Los samaritanos escucharon el evangelio, dice la palabra, versículo 12, y muchos creyeron al evangelio. Le vino la luz de Jesucristo. Pero sabe, para ir terminando y rápidamente lo menciono, punto número 2, un falso creyente supersticioso en la iglesia. Nos referimos a Simón el mago, que quiso aparentar ser cristiano. Ahí está la historia, usted lo puede leer. Pero lo llamativo del caso, mis hermanos, es que él, estando tan cerca de la salvación, no lo fue. Cuando vino Pedro y Juan, lo desenmascararon. Y todas las palabras que le dicen, realmente tú estás en oscuridad. Tú eres un hombre que está preso, ¿no es cierto?, en oscuridad, en amargura estás, le dicen. Todo lo que le dicen, arrepiéntete, todo se le dice a una persona inconversa. Y es más, hermanos, los escritos antiguos y algunos padres de la iglesia, como por ejemplo estos hombres de la antigüedad, Justino Mártir, por ejemplo, dicen que este hombre Simón, pues fundó lo que es el gnosticismo. Se pervirtió tremendamente ese hombre y sacó también a los simonianos, una combinación entre escepticismo y gnosticismo, una corriente filosófica, una corriente muy contraria a Dios. Muchos piensan de que este es el autor de estas cosas. Este hombre nunca fue realmente cristiano. Lo puedo usted en la palabra. Así que termino. Conclusión, por favor, un ratito. Mire lo que dice el versículo bíblico, con esto acabo. Cuídense de que nadie los cautive con las vanas y engañosas filosofías que siguen tradiciones humanas. Cuidado con eso. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Se da cuenta usted? Mire, el siguiente cuadro, y termino con eso. Mire, podemos decir ahí lo que dice precisamente Plutarco, este hombre que también es un teólogo, pero mire, él dijo que el ateísmo es un extremo, la superstición es otro extremo. Eso tiene que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Pero acá tiene que ver la superstición. El evangelio está en el centro, hermano, y debe ser siempre el centro de todas las personas, porque solamente la palabra del evangelio te va a llevar al Señor, te da fe para creer en el Señor y te hace salvo.
Supersticiones te apartan totalmente de Dios, te roban la fe en el Dios verdadero. Y quiere Dios que usted y yo podamos analizar qué estoy creyendo aún como cristiano, qué supersticiones tengo que dejar de lado para confiar solamente en el Señor. Amén. Oramos, por favor, vamos a orar. Oramos.